Bueno, pues un fraterno saludo de paz y bien a todos mis hermanitos de comunidad. Estamos en este momento en la reunión de hombres y estamos grabando pues este mensaje precioso para que en sus momentos lo podamos compartir también a esos hombres de propósito, esos hombres de influencia. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, psicólogo misionero del perdón y la reconciliación. Hay un pasaje bíblico muy lindo, muy hermoso, porque en ocasiones uno entra como en esa pregunta de por qué uno no cree. O sea, ¿qué nos falta para no tener más fe? Y generalmente a veces le atribuimos el problema a los demás más que a nosotros mismos. Y a veces luchamos y luchamos, pero ¿por qué no creemos en el Señor Jesucristo? O sea, creemos en nosotros muchísimo, en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hacemos, creemos demasiado en nuestro estudio, creemos demasiado tal vez en las finanzas que podamos tener, pero no, la falta de fe es mucha. O sea, vamos poco a poco con ahí chapoteando un poquito frente a la parte espiritual, pero nos causa dificultad fortalecer mucho más nuestra fe. Entonces, tiene que ver este tema que vamos a hablar hoy, por qué nosotros como esos hombres de influencia, esos hombres de propósito, nos falta creer mucho más. Voy a leer el pasaje de Marcos, capítulo 16, versículo 2 en adelante. Después de esto, Jesús apareció de otra forma a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron avisados a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Más tarde Jesús se le apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. A mí me parece tan impresionante. ¿Por qué los discípulos no creían? Si es que estaban con mi Señor Jesucristo, todo el tiempo estaban con mi Señor Jesucristo. Ellos vieron milagros sobrenaturales, andaron 3 años con nuestro Señor. Algunos de ellos lo conocían desde pequeñito prácticamente, como fueron los primos de él, se llaman los hermanos Alfeo. Dentro de ellos estaba Judas Tadeo. ¿Por qué ellos no creían? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué sucedía con ellos? Si desde pequeñitos vieron proezas como ellos dos, Juan, discípulo de Juan y Santiago, discípulos de Juan Bautista. Juan Bautista todo el tiempo predicaba la venida del Señor, la venida del Mesías, y ellos posteriormente son ya directamente seguidores de nuestro Señor como discípulos. Y él les decía que él tenía que morir para resucitar. Y entonces, curiosamente, mi Señor, pues muere y su fe que tenían en él se desaparece. Entonces se sienten decepcionados, están asustados, amedrentados. Entonces, curiosamente, mi Señor no se les aparece a ellos inicialmente, sino se les aparece a María Magdalena. Se les aparece a los dos de los 70 que ya estaban decepcionados y iban caminando lamentándose que tanto que él predicaba y que se sentían decepcionados, iban ellos lamentándose, quejándose con las quejabanzas, como a veces nos pasa. Es que el Señor no me escucha, porque a otros sí los escucha, es que realmente como que en la casa como que mi esposa no quiere cambiar y yo tanto que lucho, que tal vez ella sea la que tenga más necesidad de buscar de Dios. Yo hoy estoy cómodo con la vida que estoy llevando, bueno, quejándose como siempre. Iban allí los dos hombres de Maús. Y lo particular de todo yo me pregunto por qué escoge a estos hombres y no va directamente a donde los discípulos. Se puede haber aparecido así, y que todo el pueblo de Israel le apareciera, y por qué no se le aparece a los otros y sí a los que él seguía. Cuando él venía, al menos ellos ya venían como medio salvos, ¿sí o no? Porque acuérdate en Juan capítulo 17, cuando mi Jesús habla con mi Padre, dice: a los que tú me diste, yo los he llevado a tu presencia para que no se perdieran. Solamente uno se perdió, pero los demás no. O sea que ellos ya tenían el reino del cielo ganado como tal,
porque mi Señor había hablado con mi papá, Dios, para que no se perdieran. O sea que ya estaban ellos ganados. Entonces, ¿por qué va allí y no va al pueblo de Israel? Qué precioso, ¿no? O sea, va a los que le ha predicado, a los que están cerca de él, se les aparece. Pero fíjate lo particular como el Señor es de estratégico y empieza a organizar las cosas de una manera tan fina, y porque Él va escribiendo muy derechito sobre renglones torcidos. Empieza con las mujeres, las rechazadas del pueblo de Israel. Empieza con María Magdalena, la más pecadora de todos. María Magdalena, que era re pecadora, porque ella ejercía la prostitución. 7 demonios salieron de ella. 7 demonios, ¿se imaginan? Lo que es la lujuria, la fornicación, cuando uno se involucra con mujeres que ejercen la prostitución, la contaminación que uno tiene tan impresionante porque se pegan los espíritus, se unen los espíritus. Eso dice la palabra. Entonces es bien particular a veces uno porque no sale la lujuria. Ese es otro temita. Pero entonces a ella se le aparece. Ella tiene la gloria de Dios, se ve reflejada y ella sale corriendo donde los discípulos, les comparte, ellos no creen, sale corriendo Pedro y Juan, llega primero Juan allí al sepulcro, lo ve vacío y no creen. Se les aparece a los dos de Maús, los dos de Maús ya saben, ellos ya decepcionados, otra vez se les vuelve a activar su fe y van a predicar, como María Magdalena, van y predican la buena noticia. Y va a donde los discípulos, y los discípulos no creen. Ahí estaba el discípulo que tanto lo amaba. Curiosamente uno siempre habla de que Pedro fue el que lo negó, pero es que cuando no creen, ellos también están negando su fe. Todos lo negaron al Señor Jesucristo. Qué particular. A pesar de que Juan vio a mi Jesús muerto, prácticamente todo lo que sucedió allí en el camino del Calvario, vio todo, vio las palabras del Señor, vio que Él era sobrenatural, que Él hablaba de otra manera diferente, que Él no se quejaba, todo lo vio y no creía. Y entonces uno se pregunta, ¿yo por qué no creo? O sea, ¿por qué mi falta de fe? Porque yo no soy como tal vez las mujeres que son como más adeptas o sea, y como que ellas se acercan mucho más a la parte espiritual y por qué a mí no. O sea, ¿qué sucede conmigo? Y pasa algo muy particular porque uno se acomoda demasiado a sus ideales. Los discípulos tenían falta de fe porque la clave está en los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús, esos dos hombres son de los 70 posiblemente que tenía el Señor Jesucristo, porque no solamente eran 12, sino también había muchos más que seguían al Señor Jesucristo como discípulos. Y eran esos 70 que el Señor me envió también a predicar. Y ellos decían, y nosotros teníamos la esperanza de que nos iba a liberar de los romanos. Ahí está la clave, mi hermanito. ¿Quiénes son los romanos en nuestras vidas para que nosotros no activemos nuestra fe? ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas que hace que nosotros no creamos en el Señor Jesucristo como tal, en sus promesas? Si Él te dijo a ti que iba a restaurar tu matrimonio, ¿por qué no lo crees? Porque hay romanos en tu corazón. Y los judíos, los discípulos que estaban allí amedrantados, asustados, le venían noticias de todos lados y más como que se incrementaba el temor, porque el miedo pone lazo, dice así la palabra, el miedo, el temor pone lazo. Y entonces ellos estaban tan asustados de lo que vieron con nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que vivenciaron en ese camino del Calvario, que ellos temían que eso les fuera a pasar a ellos. Entonces, ¿por qué Juan y Santiago le dijeron, dame de tomar de esa copa? Porque ellos no saben ni lo que piden siquiera, porque así es nuestra mente a veces de necia, a veces nos comportamos tan neciamente. No, yo soy capaz de tomar esa copa que tú vas a tomar. Ah, sí, entonces eso les va a pasar a ustedes, porque si ustedes lo dicen, yo cumplo lo que ustedes me están diciendo. Así va a pasar con ustedes. Qué particular. Y ellos no creían porque todavía seguía en su corazón el anhelo muy intrínseco, muy metido dentro de ellos, de que lo liberara de los romanos. ¿Se imaginan ustedes? Otra vez vuelve la mula al trigo. El Señor no vino a liberar ese tipo de romanos humanos, sino vino a liberar a los romanos que tenemos en el corazón, y es parte del pecado. O sea, ¿qué es lo que tenemos en nuestra vida que nos impide realmente creer? Un pecado tal vez oculto que está en nuestro interior, un anhelo que está muy metido en nuestras vidas, esa falta de seguridad o las falsas seguridades mejor que tenemos.
porque a veces el trabajo que llevamos, el medio social en el que nos desenvolvemos, en la parte económica tal vez, hasta la falta de dinero tal vez se vuelven nosotros nuestros romanos y nuestros ídolos. Y eso hace que se meta tanto en nuestra cabeza, que eso hace que no creamos en las promesas del Señor Jesucristo. No vamos más allá, como dice Pablo, que él dice, miren más allá, miren el reino de los cielos y estén pendientes del reino de los cielos. No se queden simplemente con las cosas temporales de este mundo, sino trasciendan, vayan más allá. Miren el reino de los cielos, porque si su mirada está puesta en el reino de los cielos, esto es basura lo que está pasando en el mundo. Esto es basura. El Señor no te está pidiendo que tú dejes lo que estás haciendo, ni te está pidiendo que te vuelvas un misionero como tal vez nosotros. Si tú lo anhelas, lo vas a hacer. Si tú lo anhelas, mi hermanito. Porque tal vez tú tienes esa capacidad y lo sientes en tu corazón y cada vez sientes como ese llamado de orientar todo desde la parte espiritual. Y hasta posiblemente tú dices, soy bendito, yo tengo esa capacidad de oratoria, tengo esa fuerza, tengo tal cosa, tengo personas a mi cargo, o sea, a mis hermanitos de trabajo yo les predico, yo les comparto, tengo esa fuerza. Entonces, ¿qué me limita a mí para hacerse ese misionero? No tienes que llegar a ser un monje ni abandonar absolutamente todo. No, en lo que tú tienes, con lo que tú tienes, es llevarlo a un plano sobrenatural. No en lo plano natural como siempre lo ha llevado. Lo sobrenatural es mirar más allá, a un Jesús resucitado. En estos días hicimos un video, un video sobre lo que es estar, hemos hecho como dos más o menos, sobre lo que es mirar en el plano sobrenatural. Cuando los discípulos de Maús ven la fracción del pan, que es simbólico porque cuando uno se sumerge en la Santa Eucaristía, se sumerge en el misterio de mi Jesús resucitado, de Jesús sacramentado allí en la hostia, esa fracción del pan, ellos creyeron. Qué curioso, no ese dominguero, no es el que va simplemente el domingo a domingo, sino que realmente se compromete y ve a mi Jesús en la Eucaristía. Y ven la fracción del pan y en ese momento creyeron. Se les abrió el entendimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Tuvieron una revelación. Y fue tanta su revelación que ellos creyeron que el Señor se había resucitado y ahí se les murió sus conceptos de querer que Jesús los liberara de los romanos. Y en ese momento fueron libres. Y fueron tan libres que salieron corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo a predicar el Evangelio. La buena noticia, no les ya rompieron otra vez con su proyecto de vida, abandonar ese esquema que tenían antes, volver a comer cebollas y ajos como los judíos cuando estaban en el desierto. Queremos volver a comer cebollas y ajos, volver a comer la carne de olla, como dicen en algunos países, sancocho le diríamos nosotros en nuestro país. Es diferente, cuando uno vive en el plano sobrenatural, a uno ya no le importa nada y muere todo lo terrenal, y a pesar de que uno está tal vez con situaciones económicas estables o tal vez tenga dificultades o lo que sea, uno ya trasciende eso y el Señor sigue prosperándote, te sigue dando, pero tú ya tienes otra dimensión diferente porque empiezas a ser bondadoso, caritativo, misericordioso, le empiezas a dar a la gente sin estar buscando que te den a ti. O sea, la vida empieza a cambiar porque vives en un plano sobrenatural. María Magdalena, yo creo que sufría el hecho mismo de que los discípulos no creyeran. Yo creo que sufría. Estos dos hombres fueron de los discípulos y los discípulos simplemente tal vez los sacaron corriendo porque no creían. Entonces, ¿qué se dedicaron María Magdalena y estos dos discípulos? A ellos creer. Si los demás no creen, es situación de ellos, es problema de ellos. Lo importante es que yo crea. Por eso nosotros como hombres de influencia, fíjate el concepto de nuestro ministerio, hombres con propósito para ser hombres de influencia. Para ser de influencia tenemos que decir realmente yo creo en un Jesús vivo, en un Jesús que resucitó, en un Jesús que renace nuevamente en mi corazón, que acaba con mi pecado y lo único que tengo que hacer es ir y creer e ir a predicar. Entonces tal vez no tenga yo la capacidad de predicar, posiblemente, pero la mejor manera de predicar es mi testimonio. La mejor manera de uno hablar es el testimonio que yo tenga. La forma de predicar, la mejor manera linda de predicar es mi testimonio. Eso dice 1 de Pedro capítulo 3. Mi testimonio. Así los demás no crean, así los demás no hagan. Mi testimonio, así yo no hable, es el que va a ayudar a santificar a las demás.
a santificar a esa esposa que tal vez no hace o deja de hacer, a santificar a esos hijos que tal vez están medio embolataditos en el mundo, a santificarlos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Creer que somos parte del reino de los cielos, que hay una vida después de esta vida, pero esa vida no es la de los extraterrestres, ni que tenemos que reencarnarnos, esas son ideas erradas y equivocadas, que nosotros vamos a presentarnos ante el reino de los cielos. Mi esposa hacía una meditación que me llamó mucho la atención esta mañana y tomaba a un concepto que hace mucho nosotros no lo habíamos fortalecido todavía, bueno, no lo habíamos vuelto a compartir, y es que el pueblo de Israel es el reloj de Dios. El pueblo de Israel es el reloj de Dios. Lo que le pase al pueblo de Israel, tenemos que estar muy vigilantes, porque si el pueblo de Israel, ellos van a creer en el Señor Jesucristo, se nos acabó este paseíto. Se nos acabó ya esta buena vida aparentemente. Se nos acaba. ¿Por qué? Porque en el momento en que los judíos crean que el Señor Jesucristo es el Mesías y crean plenamente y estén esperando su segunda venida, en ese momento todo se acaba. Ese es el reloj de Dios. Y fíjense que lo que se ha venido dando es muy particular con Israel. El pueblo de Israel en 1968 más o menos creo que más antes, no, 68 no fue, como el 38 más o menos creo que fue, se convirtió en nación, o sea, y a partir de allí se unifican y están llegando los judíos como tal y se están fortaleciendo. 10 países árabes intentaron acabarlos con ellos y no pudieron. Es un pueblo protegido, hagan lo que hagan, sean negociantes, roben o roben. Eso es independiente, a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es orar por los judíos. Nunca, nunca, mi hermano, hables mal del pueblo escogido de Dios. Nunca hables, porque eso es una maldición. Eso está escrito en la palabra. Si tú has hablado mal del pueblo de Israel, hermano, es hora de que te arrepientas. Ve allí ante un sacerdote y diles, me arrepiento y vengo a pedirle en confesión perdón a Dios por haber hablado mal del pueblo de Israel. Así tal vez el sacerdote no te entienda, pero tú lo confiesas. Y es importante. Y si tú empiezas a mirar el comportamiento del pueblo de Israel, ya hay predicadores que son judíos, que hacen parte del judaísmo, que están empezando a predicar dentro de una parte cristiana. Y ya ven a Jesús como el Mesías. Ya lo ven como el Hijo de Dios viviente. Mira en internet y te sorprenderás. Y paulatinamente, no sabemos el día y la hora, porque el Señor dijo, como un ladrón allí al acecho, allí escondidito, así será el día de mi venida. No sabemos cuándo será. Puede ser ahora o puede ser mañana. Tal vez nosotros no lo veamos, nuestros hijos tal vez lo vean, no sabemos. Pero también está cierto que en los últimos tiempos en los que estamos, las cosas están empeorando de una manera tremenda. Entonces, tal vez en otros tiempos vives, la Segunda Guerra Mundial fue muy fuerte, el Holocausto fue muy fuerte, pero entonces no nos confiemos. Tampoco es para que tengamos miedo. No, el único temor que tenemos que tener es al pecado. Es el temor santo de Dios, el pecado, para no hacerlo a Él sufrir, porque Él sufre por nosotros, porque Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por tanto, sabiendo cómo es el comportamiento de los judíos, entonces es hora de que nosotros realmente, viendo ese comportamiento de los judíos, tomemos conciencia de que hacemos parte del reino de los cielos, que no somos parte de este mundo, que a pesar de que militemos en el mundo, no somos de este mundo. Eso dice la palabra, que no somos parte de este mundo y que esto en últimas es basura, dijo Pablo, esto es basura, porque toda su mirada está puesta en lo eterno. En la medida que tengamos a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, principio de santidad, todo el tiempo aquí y aquí en nuestro corazón, el resto no importa. ¿Y sabes cómo haces tú? En la medida que tú te fortalezcas leyendo la palabra, estando en la Eucaristía, en la fracción del pan, para que te convenzas plenamente de la presencia de mi Señor, necesariamente vas a ver que tu esposa va a cambiar. Porque ella tiene muchas heridas tal vez. Que tus hijos van a cambiar, porque hay muchas heridas. Que tu parte financiera va a cambiar. ¿Por qué? Porque tal vez fue producto de todas las heridas que tú traías de tu pasado. Busca el reino de Dios y su justicia y todo se hará por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto se hará por añadidura. Bendito sea el Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo sea por añadidura. Que Dios nos bendiga, que esta palabra sea cada día más eficaz, más directamente en nuestro corazón y vamos a pedirle perdón al Señor porque
todavía seguimos pensando en esos romanos. ¿Cuáles son los romanos que nos tienen enceguecidos para no ver la gloria de Dios? ¿Cuáles son esos romanos? Tal vez el dinero sea ese romano. Tal vez tal vez el egoísmo o la altivez que tenemos, tal vez de creernos tan seguros con el conocimiento que tenemos. Tal vez sea eso. Tal vez la seguridad de estar como posesionados en alguna actitud o actividad específica, y ese es el romano que tenemos. ¿Cómo tenemos que morir a eso? El Señor no nos está pidiendo que entreguemos todo. No nos está pidiendo, lo que Él quiere es que entreguemos nuestro corazón a Él, y el resto sea por añadidura. El resto sea, no tenemos que llegar a ser mendigos, ni ser ascetas allá metidos en una montaña, no. El Señor sabe llamar a las personas, paulatinamente. Si tú estás para eso, Señor, aquí estoy. Llévame donde tú quieras. Si tú estás para que a través de tu trabajo puedas llevar la palabra y la buena noticia a otros, posiblemente. No tengas miedo en predicar la palabra. No tengas miedo de predicar la palabra. Padre Santo, yo te doy gracias por esta palabra que nos das hoy, Papito Dios del cielo hermoso, porque es una palabra que la necesitamos. Yo la necesito, porque realmente sí, me confío demasiado en mis fuerzas, en mi trabajo, me confío demasiado con lo que tengo, y eso hace que esos sean esos romanos que me impiden tener esa fe. ¿Por qué no tengo fe? Porque sigo todavía sumergido en mis fuerzas y no en las tuyas. Confío demasiado en el hombre, confío en lo que me puedan dar, confío en cosas del mundo, pero no confío en ti. Enséñame a creer cada vez más en tu amor, a morir a mis propios ideales y tener el ideal más importante de todos, que es que tú estés en mi mente y en mi corazón, y saber que todo pasa para bien, Papito Dios, porque quiero ser santo. Quiero ser santo, no tal vez como San Francisco o como los santos que han existido en la iglesia. No sé, pero lo cierto es que sí quiero ser santo, ver las cosas de manera sobrenatural, no en el plano humano, porque toda la vida lo he visto desde el plano humano. He visto incluso mi familia cómo se ha perdido, a pesar de que tengan, no sé, posiblemente dificultades, tengan dinero, lo que sea, pero están perdidos mis hermanitos, porque ellos no han querido creer. Pero tú me has traído a este momento, me has traído para yo creer. Y hoy me estás dando ese mensaje directamente a mí. Hoy me hablaste a mi corazón, Papito Dios. Gracias, Padre, porque quiero ser como esos discípulos de Maús, como esa Magdalena, que tú te presentas y yo quiero creer. Dice la palabra, mi Jesús, cuando habló contigo en Juan capítulo 17, está escrito que te dijo: y también los que han de creer sin haberme visto. Bienaventurados los que creen sin haberme visto. Y yo hago parte de ese grupo. Y lo más hermoso, Padre, es que lo que desecharon los judíos, yo lo acepté. Lo que ellos no quisieron creer, yo lo creo. Entonces, ese regalo que me diste a mí, que vengo del pueblo pagano, y que tú me haces ya del pueblo escogido tuyo, por el hecho de aceptar tu palabra, hazme creer más. Haz que se incremente el amor hacia ti, no hacia el dinero. Haz que se incremente más el amor hacia ti, no hacia el trabajo. Sin dejar de tener dinero y sin dejar de trabajar. Pero haz que yo sea misericordioso y compasivo y viva a un Jesús resucitado, Papito Dios. Aprenda a vivir en lo sobrenatural. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra, porque sé que hoy tocaste mi corazón. Amén, amén y amén. ¿Y saben qué es lo particular? Que en la medida que tú vayas, si esto te va llegando, si este mensaje te va tocando, ya está transformando tu corazón. Pero no te quedes simplemente como una charla más. No te quedes, oh, qué interesante. No, no te quedes con eso. Ve más allá. Ve más allá. Y si tú tienes un llamado para ser ese predicador y ese misionero, pues empieza. ¿Qué estás esperando? Al tener más conocimiento, ya tienes todo, mi hermanito. Ya tienes todo. O sea, ¿a qué le temes? Todavía estás amarrado allá como los discípulos en el cenáculo, allí asustados y amedrentados. Esos romanos, libérate de ellos, mi hermanito, porque hay muchos que necesitan de esa buena noticia, empezando por tu testimonio. Dios te bendiga.